saludo en el nombre del Señor y Amén. pidiéndole a Dios que nos guíe, porque esta palabra es viva y es difícil, ¿ah? Y le voy a pedir a mi hermana Rosita que por favor haga una oración antes de empezar el estudio, para Amén. que el Señor le bendiga. Amén. Bendito Padre amado, pido humildemente, Señor, que ilumines nuestros corazones, ilumines Amén. nuestras mentes y que esta palabra nos sirva para poder conocerte más y saber que realmente tú eres el Rey de Reyes, Padre Celestial, que estás con cada uno de tus hijos, tomados de la mano y que jamás lo soltarán. Ese es el verdadero camino hacia ti, Padre Amén. Celestial, que tengamos, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que aprendamos mucho más de ti y tengamos y saber qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor le bendiga. Mm. Bueno, hermana, es un libro muy hermoso, que va en combinación con otros libros, porque en el Antiguo Testamento también el Señor había profetizado todo esto. Bueno, yo voy a hablar del varón o del personaje de este libro. Se llama Ageo. Ageo, su nombre significa festivo. Se cree que nació él en un día festivo de alguna ceremonia, algo de fiesta. Se cree, no es seguro. Se cree también, hermana, que Ageo nació en Babilonia o era niño cuando fueron transportados para allá. Así porque se habla muy poco de él. Y él fue contemporáneo de Zacarías. Él profetizó en el siglo VI antes de Cristo. De Ciro, rey de Persia. Era un habitante de Jerusalén. Y quizá era el mayor de los judíos, ancianos, sabios, porque antiguamente en Jerusalén eso se veía también. Hay uno, esa hermana tenía cualidades. Yo me gusta saber las cualidades de estos varones, y una de las cualidades que encontré de buen pastor, que tenía esa conexión con el corazón del pueblo y con la mente de este Dios bendito, un activista, porque animaba al pueblo. Dios lo tomó para animar al pueblo, para levantarlo, cuyas palabras están en sintonía, como le decía, con el corazón del pueblo y con la mente del Señor, porque actuaba como mensajero de Dios, de la palabra divina de él. Era un mensajero de Dios que hablaba el mensaje correctamente. Dios decía y él entregaba. Era totalmente una conexión que tenía con este Dios bendito. Eh, y él le comunica al pueblo, porque lo vio desanimado, despreocupado, sin deseo, sin nada. Y por ejemplo, el libro de Ageo, mi hermana, no registra todo su ministerio, no lo registra. En Edras se ve algo de él, que Dios lo usó con Zacarías, pero no se sabe su genealogía, no se sabe nada. Así que yo personalmente he pensado que a lo mejor era un niño huérfano o algo, porque digamos no sale, y todos los de la Biblia dice hijo de, y el noco, no, solamente dice Ageo. Así que digamos no se conoce mucho de él. ¿ah? Por ejemplo, mi hermana lo relacionaba con la construcción del pueblo, el único ministerio que se conoce, digamos, aquí en este libro, el ministerio que, digamos, que Dios lo tomó para la construcción del pueblo. Ageo fue uno de los únicos profetas, hermana, viendo, fue uno de los únicos profetas, o quizá el único que el pueblo le oyó al tiro y lo obedeció. Porque uno ha leído y lee, les costaba que le creyeran, que le obedecieran, pero aquí, hermano, al tiro el pueblo como que se conectaba.
te desaniman a cada rato, ¿ah? Pero aquí yo creo que el único, hermana, que el pueblo oyó y obedeció. Imagínense cuán poderoso era el mensajero de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, hermana, Ageo retornó con los judíos en el primer retorno, en el año 537 a.C. Así que en el primer retorno, por lo que busqué en la Biblia, él regresó, en el primer retorno. Y su ministerio cubre un periodo de más o menos 4 meses nomás ahí, durante el reinado del Darío, rey de Persia. Digamos, fue en el lapso pequeño de meses los mensajes que entregó él. Así que no fue largo su periodo ahí. Y tiene palabras clave este libro. Una de las palabras clave es la casa del Señor. La otra palabra clave es meditar. Y la otra palabra clave es gloria. Porque la construcción de la casa de Dios, meditar, porque no estaban bien, habían puesto otras prioridades, sabiendo que habían retornado con ese propósito. Y la gloria, digamos, lo que Dios va a poner al final en ese templo. Y hay palabras clave, y el tema principal, fuertes reprensiones al pueblo. Fuertes reprensiones, mi hermana, por el descuidar la construcción del templo. Pero mire qué hermoso cuando Dios habla, hermana, hace reprensiones, pero siempre da como una caricia. Porque aquí hubieron fuertes reprensiones, hermana, por descuidar la construcción del templo, pero unida a alentadoras promesas. Al leer el libro uno se da cuenta que, como diciendo, uno tira la oreja, pero Dios dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir. Y eso es hermoso, porque uno va entendiendo que Dios tiene un corazón maravilloso, que nos entiende a nosotros, que perfectos no somos. Por ejemplo, mi hermana Ageo entrega 4 mensajes a este pueblo en ese tiempo. El primero, en el capítulo 1, dice: a quienes se preocupan de hacer prioridades sus asuntos primero. Las cosas de Dios no eran la prioridad de ellos, pero sí su asunto. Porque en ese lapso digamos, de tranquilidad, empezaron a mirar sus cosas, a construir con lo que lo habían hecho retornar, era santificado para Dios. Por ejemplo, mi hermana, y permiten que la casa de Dios esté en ruina. Porque imagínense que ellos venían con ese propósito, porque en Babilonia no tenían templo. Y ahí, por lo que he oído, que en Babilonia empezó la sinagoga, el Sanedrín, todas esas cosas, porque digamos no tenían a dónde reunirse, no tenían un templo para ir a adorar. Y el segundo mensaje en el capítulo 2 dice: Jehová, prometo que me serán las naciones, hará las cosas deseables de ellos, entre y se llenará de gloria su casa. O sea, yo también pensaba una palabra que el Señor dice que de un judío, como diciendo ahora, de un cristiano, 7 o 10 se sujetarán a él y le dirán: yo quiero ir a la casa de Jehová. Así que digamos, imagínense, hermana, este libro nos une mucho con nuestro hoy. Dice también el tercer mensaje: Ageo tramita a los sacerdotes cómo se ha descuidado la santidad del culto. Ahí donde habla de los santificados, que esto lo inmundo, todo, porque él a los sacerdotes les llama la atención, porque han descuidado la adoración pura, porque todo era a la rápida, no como Dios lo había mandado, hermana, antiguamente, de que todo era ordenado, las mismas ofrendas, el holocausto, todo era santificado para el Señor. Por ejemplo, hermana, se ha hecho, y mire, y al ver esto,
de la poca adoración pura, dice que el pueblo se hizo igual inmundo. Así que digamos las obras del pueblo, todo el pueblo, no eran agradables a los ojos de Dios. ¿Ah? Bendito sea el Señor, mi hermana. Y el cuarto mensaje, Jehová, estremeceré los cielos y la tierra, pero en esta ocasión, hermanas, significa la completa destrucción de los reinos de la tierra. Ahí el Señor da a entender de que habrá un movimiento grande ahí. Pero también aquí, hermana, en este libro aborda 3 problemas comunes en todas las épocas, hasta hoy. Yo creo que si le preguntamos a los pastores o a los que están por delante, va a ser lo mismo. El desinterés, que está en el capítulo 1, retornaron con un propósito declarado, construir el templo, lo que le decía, pero se preocuparon más de sus cosas, digamos de lo de ellos. Y ahora sucede lo mismo, a veces yo hablo de mí, me preocupo de mis cosas y el tiempo del Señor, ¿qué hago? Porque a veces lo dejamos para atrás a Él y hacemos primeramente nosotros. Segundo, hermana, es el problema, el desaliento que está en el capítulo 2. Algunos entre los mayores hermanos que regresaron no les agradaba el templo porque tenían tan metido en la cabeza, porque eran niños cuando fueron deportados, ellos vieron el templo de Salomón. Así que acuérdense cómo era el templo de Salomón. Así que ningún templo, edificio iba a poderse comparar. Y esto, hermanos, sirvió para desanimar al pueblo. Y lo desanimaron. Bendito Dios. Pues no se podía comparar. Ellos ellos querían comparar, pero era diferente porque muchos años atrás había sido construido el templo de Salomón. Imagínense todos los años que pasaron para construir esto. Y por ejemplo, la insatisfacción. ¿Por qué? Porque ahora al reanudar la construcción del templo esperaban recuperar rápidamente esos años de inactividad. Digamos, estuvieron activos tantos años, esperando, no sé, una señal del cielo o algo, para volver a empezar a construir. Y ellos después querían que en pocos meses ya tener todo listo, pero de por sí se ya demora más o menos como 5 años, se dice por ahí que demoró la construcción del templo. Y este hermana de varón dice bosquejo los mensajeros, dice meditar sobre vuestros caminos, sobre lo que habéis hecho, olvidar la casa de Dios, porque todo esto Ageo, Dios lo usó para eso, para hablar eso al pueblo. Dice meditar sobre lo que debía hacer, tenían que hacer, construir la casa de Dios, porque era todo claro para ellos. Dice obediencia, porque lo único que diría Dios, obediencia, digamos, al llamado a construir, porque todo este libro habla de eso. Todo lo que critica al pueblo es por eso, por no construir. Dice esforzado y trabajar, porque Dios llama al esfuerzo. Y el esfuerzo es darse ánimo y hacer lo que Dios le pide, aún estando débil o estando no bien. Por ejemplo, dice, y miren lo que decía yo, alentadoras promesas que hasta ahora Dios nos da. Os bendeciré, es una provisión divina, aún a veces inmerecida por nosotros. Y dice una pregunta a los sacerdotes, lo que le decían, de los santos y los inmundos. Y una promesa a Zorobabel. Dice, para todo esto, Dios usó a Ageo. Y todo esto encontró a Ageo en el pueblo. Yo me imagino a Ageo mirando y decir, uy, pero ¿cómo? Pero Dios lo tenía preparado a él. Porque el pueblo se olvidó de que había una promesa.
había promesa que retornarían a Jerusalén, retornarían después de 70 años de cautividad. Esa promesa estaba, y Dios siempre estuvo del principio de la historia de Jerusalén, de Israel. Así que este varón, hermana, no se sabe más de él. Investigué todo, pero incluso investigué dónde salen los que retornaron y empezaron a buscar en los libros su genealogía. Y Ageo, entre muchos, no se encontró. Así que por eso cuando lo unen a otro profeta, dice Zacarías, hijo de Ido, parece que si no me equivoco. Pero ahí dice Ageo nomás. Así que este es el varón, hermana, de que se dispuso en las manos del Señor y Dios lo usó para fortalecer el pueblo. Y lo hermoso, hermana, de que se construyó el templo. ¿Ah? Y como le digo, me fascinó porque habla con una persona de que el único profeta que le oían. ¿Ah? Y yo creo que es porque él está totalmente en sintonía con eso, no diciendo que los otros profetas no. Pero todo esto, mi hermana, es este varón maravilloso que ojalá uno pudiera saber más de él, pero Dios conoce. Así que es el varón, es el personaje de aquí. Ahora paso, hermana, al marco histórico de Ageo. Sabemos nosotros que debido a su desobediencia del pueblo de Israel, fue castigado por Dios, porque fue un castigo de Dios por su desobediencia, tomando al rey de Babilonia, el cual en ese entonces era Nabucodonosor, como instrumento para esto. Imagínense que Dios tomó a uno ajeno a su pueblo para usarlo para castigar al pueblo. Yo creo que hasta el día de hoy lo puede hacer. ¿Ah? Y por ejemplo, ¿y qué hizo Nabucodonosor? Invadió Jerusalén destruyéndola y dejándola en ruina total. Como se dice, ni una piedra sobre piedra. Todo lo destruyó. Y por ejemplo, muchos murieron, pero fue porque Dios le había dicho que tranquilo y se fueran tranquilos. Que muchos pelearon, lucharon y ahí quedaron. ¿Ah? Por ejemplo, y aún, hermana, este varón tomó los utensilios de la casa de Dios como un botín. Imagínense los utensilios consagrados para la casa del Señor, para el servicio de la casa de Dios. Él los tomó y los llevó como botín. Y al pueblo lo llevó al cautiverio. Y ahí empieza el exilio allá en Babilonia del pueblo de Israel. Por una desobediencia. Eso a mí me asusta de repente, porque yo digo, tú eres el mismo de ayer, de hoy día y de mañana, así que digamos que eres lo mismo. Y eso es lo que a uno de repente le asusta. Por ejemplo, mi hermana, pero Dios había prometido algo maravilloso, ¿eh? Por medio de Jeremías, ¿eh? Que la cautividad de Babilonia duraría solo un tiempo. Sabemos que nosotros podemos decir 70 años, como solo un tiempo, pero para Dios no es lo mismo que de la tierra, porque dice que un día para el Señor son como 1000 años aquí. Sigamos, son diferentes las cosas. Por ejemplo, hermana, que de Jeremías, la cautividad de Babilonia duraría solo un tiempo. En su debido momento, él cumpliría su promesa e inclinaría el corazón del rey Sirio de Persia a emitir un decreto. Él tenía todo preparado porque en el Antiguo Testamento, hermana, se habla de Ciro, mi instrumento escogido, todo. Imagínense que antes que pasara este exilio, Dios anunciaba que tenía un varón escogido, que incluso una parte de mi mano derecha, pastor, le dice cosas así, que lo tenía preparado. Y hermana, era Ciro el Grande, algo así que le decían. Digamos, mi hermana,
a emitir un decreto por medio del cual autorizaría al rey al regreso de los exiliados. Pero hermana, Ciro fue rey en Persia entre los años 559 a 530 a.C. Por ejemplo, hermana, yo encontré que decía que esta es una referencia al 538 a.C., el primer año de su reinado sobre Babilonia. ¿Ah? Y Dios, mi hermana, como siempre, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra dada por Jehová a Jeremías, que retornarían a Jerusalén. Imagínense, yo veía en unas partes más o menos como a los 67 años o quizás menos, Dios ya estaba preparando todo para hacer retornar a, digamos, a los judíos. Y lo más hermoso, mi hermana, que ya estaba preparando todo, porque levantó un pueblo, hermana, que conquistó muchos reinos, entre ellos a Babilonia. La derrotó. Y dice, hermana, que, y lo que me gustó, hermana, también que, mire lo que aquí dice, y despertó Jehová el espíritu de Ciro. Todo venía de la mano del Señor. Dios despertó el espíritu de Ciro, ese espíritu, hermana, que él iba a poder dirigir, y era el espíritu del mismo, el cual hizo pregonar de palabra, y también escrito, mire el cuidado, de palabra, mandó a todos los rincones de su pueblo, y por escrito, porque antiguamente había un lugar de los tesoros donde también están los libros de la historia, las cosas de ahí. Y ahí, hermana, dice que él también escribió todo, y también escrito por todo el reino un decreto que decía, yo busqué un resumen, hermana, y ahí en Esdras, hermana, interésese en verlo, porque ahí salen todas las cartas de Darío, de los enemigos, de todo. Es muy bueno saber, hermana, el por qué ellos hicieron eso cuando pararon la obra y todo. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. Yo leía por ahí unos comentarios, mi hermana, que pensaron que a lo mejor él se había convertido a este Dios bendito porque habla así. Imagínense, el cual ya ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, mire, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me ha mandado que edifique casa. Y todo esto, Dios lo usó a él para dirigir todo esto de la construcción. Y es algo maravilloso porque lo reconocía, que él era el único Dios. Y todos los reinos se los dio al Señor, que los conquistara, porque tuvo un poderío muy grande. Muy grande ellos. Dice, miren, y más, hermana, también los judíos que no retornaron, les mandó también un recadito en este decreto. Dice que no haya entre vosotros de su pueblo, judíos, también van incluidos, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, eso decía en la Biblia entre paréntesis, la cual está en Jerusalén. Y dice, y a todo el que haya quedado, porque algunos hermanas quedaron ahí porque le habría ido bien, a lo mejor les fue bien todo, y le dijo, el que haya quedado en cualquier lugar, digamos, de su reino, que more, ayuden a los hombres. Quizás no retornaron para construir, pero mire, de su lugar, mire, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios,
la cual está en Jerusalén. Y el rey Ciro entregó los utensilios. Imagínense cómo se vinieron de bendecido y todo consagrado al Señor, porque vinieron con todos los bienes y entregaron los utensilios de la casa de Dios, los que Nabucodonosor había tomado. ¿Ah? Por ejemplo, mi hermana Ciro anuncia el regreso a Jerusalén del pueblo. Se mencionan y son censados los primeros retornados. El pueblo se prepara para regresar. Hermanas, fueron 42.360 judíos. Y en una parte encontré, mi hermana, en la Biblia, ahí que decía que fueron 42.360 judíos y 7.377 servidores y 200 cantores. Mire, todo tan ordenado, digo yo. Y esto fue encontrado en la Biblia. Por ejemplo, dice, un grupo de fieles responde positivamente y retornan bajo la dirección de Zorobabel. Estos son los primeros retornados. Digamos, hermano, se comienza la reedificación del templo, oyendo los otros habitantes, los enemigos, hermana, fueron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le pidieron edificar con ellos. Pero Zorobabel y, digamos, los ancianos y los jefes de las tribus, de las casas paternas, dijeron que no les convenía, que ellos solo querían edificar la casa al Señor. Y de por sí ellos se enojaron y fueron allá, porque eran del otro lado del río, fueron y sobornaron a estos que están al lado del rey antes de uno llegar al rey. Los sobornaron, mi hermana, y ¿qué hizo el rey? Simplemente porque le mandaron a decir que el pueblo era malo, era perverso, que había destruido, digamos, hablaron todo lo que había hecho el pueblo de Israel, pero con el deseo de que el rey dijera, no, estos son peligrosos. ¿Y qué pasó? El rey mandó una carta a todo y mandó una orden de que cesara la construcción. Así es por eso que había cesado también la construcción. Y hermana, y el rey Artajerjer está en la copia de la carta enviada. También está mi hermana. Entonces cesó la obra, suspendida hasta el segundo reinado de Darío, rey de Persia. Imagínense todo el tiempo que pasó. Pero Darío, hermana, mandó a buscar el libro de las memorias a la casa de los archivos y fue hallado el libro en el cual está escrito el decreto de Ciro. Y en el decreto de Ciro, hermana, es maravilloso porque aún las medidas se las dio el Señor, de cómo iban a hacer las paredes, todo. Y hermana, y le digamos, y mandó al tiro, hermana Darío, alejarse a esos pueblos enemigos de los judíos, alejarse totalmente. Y al contrario, hermana, mandó alejarse a ellos y mandó dejar que se haga la obra en la casa de Dios. También, hermana, que la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Mire, Dios dio vuelta todo lo que desean los enemigos. A veces, como se dice, lo malo Dios lo usa para bendición, lo malo de otras personas. Y dice, hermana, de que mandó que aún becerro, carnero y cordero para holocausto. Imagínate todo lo que le hizo, que enviaran a ellos y de todo lo que necesitaban. Todo. Que tuvieran, digamos, si necesitan algo, los judíos para algo, tenían que al tiro, inmediatamente, prontamente, porque esa era la orden de Darío. ¿Por qué? Porque Darío, como vio todo lo grande que era Dios con el pueblo de Israel, ahí en los archivos, lo que habló Ciro, digamos, tuvo temor, porque decía él, para que oren por el rey y por sus hijos. Imagínense, Dios también toma por ese lado. Y es algo maravilloso este libro, hermana. Dice, por ejemplo,
Isaías también habla del retorno de aquí. Isaías habla de Ciro. Habla todo esto, mi hermana. Es algo muy maravilloso lo que Dios hace. Bueno, de la primera a la última página son cosas maravillosas. ¿Ah? Y es bueno, hermana, yo encuentro que es bueno, porque imagínense que Darío fueron a pedir que fuera a castigar a los israelitas. ¿Qué hizo Darío cuando hizo esa orden que no se estorbara, que se le diera todo? Más encima añadió de que él el que se, digamos, se pusiera negativamente, dice, se ha sacado, digamos, un palo, ¿cómo se llama esa una viga de su casa y se ha colgado en él. Su casa sea arruinada. Imagínense al extremo que él dijo si alguno se interponía entre esa obra. Así que es el marco histórico, mi hermana, y yo la invito a leer Edras, porque ahí habla harto de todo esto y bien resumido con las cartas, lo que hicieron todo eso. Así que le doy la pasada porque ahí ya empieza el capítulo 1. Dios le bendiga, hermana Rosita. Amén, amén, amén. Hermana Orfilia. Bueno, yo lo que pude entender es lo que Diosito me mostró y espero que también sea lo que corresponde. Se llama Ageo, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová al profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Saratiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo al profeta Ageo que le dijera al pueblo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, a este pueblo no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Es el tiempo que tenemos para nosotros, que es más grande que el tiempo que le dedicamos a Dios. Al habitar nuestras casas artesonadas, donde debería estar el Espíritu de Dios, están vacías. Por eso dice, meditar bien nuestros caminos, porque nuestra vida no está plenamente al servicio de Dios, porque hay momentos de la vida que estamos desconformes de todo, hay que reedificar la casa, así Dios habite para siempre en nuestras casas y sean bendecidas por su Espíritu Santo, por nuestro Señor. Tenemos que ser firmes en nuestra fe, ser siervos del Señor y obedientes, y obedecer en todo lo que Él nos manda a nuestras vidas. Él siempre nos está dando señales que hagamos su voluntad, y solo orando podemos entender lo que el Señor quiere que hagamos, y también podemos seguir el verdadero camino a Dios, es ser fiel a Él. Es necesario escuchar la voz de Dios en tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexiones, porque si Dios quiere llamar a la sequía, Él tiene el poder, y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Nos estamos quedando sin agua, porque no llueve sobre la tierra. No habrá trigo, verdura, todo el fruto de los árboles, y lo que produce la tierra, y los hombres no tendrán trabajo o la mano de obra. Y oyó el hijo del sumo sacerdote y a todo el resto del pueblo, y Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, y habló al mandato de Dios, y Jehová despertó el espíritu del hijo del gobernador de Judá, y así también su espíritu del hijo del sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo, y vinieron todos, trabajaron en la casa de Jehová su Dios, en el día 24 del mes sexto junio. Lo que quiere decir las casas artesonadas. Generalmente este nombre se refiere a toda la techumbre con decoración de madera que resuelve los problemas y estructuras de los edificios. Es muy especialmente la realización de forjadores de piso y armadura de cubierta que se usan en la arquitectura mudéjar y andalusí.
Eso sería lo que yo tenía del capítulo 1. Le paso a usted el capítulo 2. Ay, me quedé sin No, sí voz. la escuchamos Ya. todos. Sí, sí, no se preocupe. Audio, ya. Sí, ¿Ahí? sí. Ahí ¿Ahora? se escucha. Sí, ahí sí. Ya, es que me gana la tecnología. No se preocupe. Igual que yo. Bueno, mi que yo. hermana bueno, me dieron el capítulo 2, mi hermana, y lo leeremos con el nombre del Señor. Porque Amén. palabra viva. Amén. Yo he leído miles de libros y me fascina leer mucho, por eso la vista se me acabó, pero a este libro le tengo cuidado, porque sé que al verlo en la tinta, las hojas, pero eso no tiene el poder, sino que la palabra es la que sale, y eso es lo que le tengo mucho respeto. Dice el segundo tema, la gloria del nuevo templo. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque de los retornados, hermanas, venían los mayores, eran que fueron reportados cuando fueron al exilio, eran niños, y había quedado la imagen del templo de Salomón. Y conocemos, como decían antes, lo maravilloso que era el templo de Salomón, que aún la reina de Saba vino a conocer la sabiduría y los tesoros de ese. Así que, digamos, no había nada que se podía igualar. Y ellos vieron que incluso en una parte, leía de la Biblia, que cuando empezaron a edificar, hubo mucho gozo, mucha alegría, cantaban todo, Por eso lo del otro lado, los que estaban acá, los enemigos, escucharon qué está pasando, que hay tanta alegría. Pero entre ellos, habían unos que dieron el otro templo y lloraban. Así que se confundía el gozo y el lloro de ellos. Y lloraban porque comparaban el segundo templo, como le dice, como la nada delante del templo de Salomón. Y empezaron a menospreciar. Y eso mismo desanimó al pueblo, como le decía. Pero esa hermana, de que me gusta la pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros? Dice, que haya visto esta casa en su gloria primero. ¿Y cómo la veía ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Nada. Pero en ese tiempo, hermana, Dios, adelante dice que el dueño, el oro, la plata, él puede dar todo. Esto de repente revisando, viendo, hermana, no era tanto que hayan ocupado, digamos, tablita, usó cosas así, simplemente de que Dios después mandó más bendición con Darío, pero era ya tanto la imagen del templo Salomón que menospreciaban esa construcción. Pero digamos, hace esa pregunta, porque Dios, cuando dice yo habito al medio del pueblo, Dios sabe lo que pasa alrededor. Así que Dios sabía de que habían unos menospreciando, otros gozosos, porque habían puesto algunos simientes, incluso habían ofrecido el holocausto, estaba muy gozoso. Pero esa hermana, de que en ese tiempo yo creo que Dios no miraba tanto, por algo le dice, yo soy el mío, el oro, la plata, todo, él podía dar todo, sino que el Señor quería ver otra cosa del pueblo, obediencia, y otra cosa de que sea como sea el templo, como lo hayan hecho, Dios quería mirar el corazón de ellos, porque digamos, yo a veces pienso,
¿Por qué? Porque Dios estaba, como habla al final de la gloria que habrá en el templo, Dios estaba pensando en los templos humanos el día mañana. Y por eso miraba más la obediencia, la unión del pueblo, el esfuerzo del pueblo, la prioridad que tenía el pueblo, porque, y dice, y no era nada, pero para Dios era algo hermoso ver al pueblo construir obedeciendo lo que él había mandado, porque él lo mandó. Ciro lo ordenó nomás, pero Dios del cielo de Israel lo había ordenado ya. Que después tomó 3 reyes para que, digamos, al pueblo le enviaran todo, para que le mandaran a decir que tienen que construir. Dice, pues ahora su va a beber, esfuérzate, dice Jehová, esfuérce también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrará ánimo. Imagínense los mensajes maravillosos, cobrar ánimo. Y a nosotros nos ha pasado. ¿Cuántas veces el Señor, gente que ni conocimos, señora, el Señor le bendiga, dice que tiene fuerza y uno ni las conoce? Dios mandó a este varón que tuvieran ánimo, mucho ánimo para construir todo. Y lo hermoso dice que, hermana, dice que aquí le dice, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová los ejércitos. Dice que él estaba ahí en la obra, como hasta el día de hoy está en nosotros. Él está en medio de lo que nosotros hacemos. Él nos da los recursos. Y cuánto más cuando es para la obra de Dios. Y me dice, aquí les recuerda a mi hermana el pacto que hizo cuando salieron de Egipto, porque le había dicho que él iba a estar con ellos. Si imagínense, en Egipto le había hablado. Dice que vosotros cuando salís de Egipto, así mi espíritu entrará en medio de vosotros. Y digamos, y ahí dice, no temáis. Y es lo primero que nos viene a nosotros cuando algo vemos que nos resulta. Y aquí mi hermana, por ejemplo, aquí mi hermana aproximadamente, estos mensajes se produjo aproximadamente 2 meses después del primero y 1 mes tras haber comenzado la construcción del templo, en el día 24 del mes sexto. Me dice que pasaron 23 días entre la proclamación del primer mensaje de Dios y la reanudación de la obra del templo. Pero mi hermana amada, esto dice acá, pues ahora su padre, esfuérzate, le recuerda del pacto. Y porque así dice Jehová, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra seca. Y acá, hermana, por ejemplo, enérgico. Por ejemplo, estos versículos llaman a cobrar ánimo a todos y recordándole, Dios está con ellos. La promesa del Espíritu Santo fue confirmada a través de un pacto en los inicios de la historia de Israel. Las promesas continúan siendo cumplidas en tanto el Espíritu de Dios esté, digamos, mi hermana, en el corazón de su pueblo. Siendo cumplida hasta ahora. El Espíritu de Dios mora aún en el pueblo de Israel. Esa promesa la tenemos y aún Dios mora en nosotros. Es una promesa eterna, maravillosa. Y dice, en medio de los israelitas, los cuales no deben temer. Imagínense otra vez. Este versículo 5, hermana, explica cómo el Espíritu de Dios interactúa con el Espíritu del pueblo para lograr que la obra se complete. Y este versículo, hermana, incluye los siguientes aspectos. Primero, imagínense qué hermoso. Dice, el Espíritu Santo es una parte vital del pacto de Dios con su pueblo. Es una parte vital el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque dice, según el pacto que hice con vosotros. Digamos, es fundamental el Espíritu Santo.
Segundo dice, el Espíritu es una dádiva permanente. Dios no la quita. Nosotros a veces la dejamos, para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, mi Espíritu estará en medio de vosotros. La iglesia, ¿cuántas veces recuerda eso? El tercero, la presencia del Espíritu Santo remueve el miedo de los corazones del pueblo de Dios. Por ello dice, no temáis. Maravilloso, hermana. Y el versículo 6, de aquí a poco, dice, de aquí a poco moveré a la tierra, los cielos. ¿Y qué significa de aquí a poco? ¿Por qué lo dice? Porque denota inminencia. Se usa para describir la realidad en un sentido totalmente objetivo. Cuando dice de aquí a un poco, es totalmente. Es entregar un mensaje concreto tal cual es. Y la inminencia buscaba solita lo que significado que está a punto de suceder muy pronto en el tiempo. Por algo el Señor aquí habla de aquí a poco. Sigamos, da a entender que en poco tiempo iban a acontecer esas cosas que iba a hacer con otros pueblos. Dice, hermana, por ejemplo, el versículo del 6 al 9, mi hermana, este pasaje se interpreta mejor a la luz de la intervención final de Dios, a lo que va a hacer el Señor al final, hermana. Como se le llama el día del Señor. Y dice, hermana, haré temblar a todas las naciones. Esto alude al juicio final de Dios antes del arribo del mundo por venir. Ayúdenos el Señor, mi hermana. Y lo lindo, hermana, dice, y llenaré de gloria esta casa. Se refiere en parte a la dedicación del templo de Zorobabel. Pero aunque también anuncia la futura presencia de Dios en los templos humanos por medio de Jesucristo. Pues nosotros somos el templo del Dios vivo, no la estructura, pero sí necesitamos a veces estructura para poder reunirnos. Dios da a entender al pueblo que es el dueño del oro y la plata, lo que decía en el versículo 8, da a entender. Podría dar recursos, pero Dios valoriza más lo que le decía, obediencia y unión del pueblo en construir que lo material, pues Dios mira el corazón y la obediencia. Yo me imagino, hermana, esta ropa, todo, Dios mira adentro. Como dice que Él no mira lo que mira el mundo. Ahí mismo en ese tiempo no mira lo que mira a los otros. Menos de lo que tenían la hermosura del templo, del primer templo, porque se le llama el primer templo al de Salomón. No, Dios mira otras cosas. Y a veces los humanos miramos la fachada, como se dice, pero Dios mira el corazón. Qué hermoso, con más cuidado tengo que andar, hermana, porque mira profundo. Dice, y haré temblar a todas las naciones, alude al juicio final. ¿Qué dice, hermana? Dice el versículo 9. En la tradición judía, a este templo se le llama el segundo templo, siendo el primero el templo de Salomón. Esto que están construyendo se le llama el segundo templo, porque el primero ustedes saben que fue el de Salomón. Este templo, hermana, aquí en la palabra Dios leía que se construyó el templo, digamos, este templo que existía en el tiempo de Jesús. El templo que se construyó es el templo que existía en tiempo de Jesús, aunque ampliado, embellecido bajo Herodes. Qué importante era, no solo con qué se iba a hacer. Dice acá el versículo, también empieza explicando que lo que Dios hará en el nuevo templo algún día atraerá la atención de todas las naciones tras un levantamiento, hermana, de los pueblos de la tierra. Imagínense, yo creo que, hermana, no dice, pero me imagino que cuando venga Cristo va a haber una cosa inmensa aquí en todos los reinos.
Dice, las naciones serán conducidas al templo para que encuentren ahí lo que han estado buscando. Qué oportunidad da el Señor hasta el final, ¿ah? Porque tal como dice el que no quiere que nadie se pierda, aquel que todas las naciones han deseado se presentará allí en todo su esplendor. Habla de Jesucristo, todo su esplendor. La presencia de Él hará la memoria, imagínense. Ahora lo estamos viviendo porque Cristo vive en estos templos humanos, deteriorados, se echan a perder con el tiempo, pero el Espíritu quiere seguir viviendo en Él. Y dice que la presencia de Él hará que la memoria del glorioso templo Salomón se desvanezca y prevalezca solo la de Cristo, junto con la gloria de la presencia de Cristo. Llegará una paz profunda, porque el resplandeciente príncipe de paz estará en él. Eso es lo que quiere el Señor, darnos paz, seguridad. El versículo 10-14, aquí os le recuerda que la santidad no es transferible. Transferible significa, hermana, que una persona está en santidad, no puede otra persona darle de su santidad, pues cada uno genera la propia. Digamos, si una persona tiene la santidad, yo no le puedo pedir un poco para mí, porque tampoco me puede dar. Cada cual que busca la santidad, digamos, de parte de Dios. Que a cada uno nos pide el Señor la santidad. Dice también, hermanas, su intención, explicar todo esto que hizo Ageo hasta el versículo 10-14 y hasta el final. Dice, es explicar que 3 meses de trabajo en el templo no pueden compensar años de negligencia. Y mire lo que dice, haré prodigio y haré prodigio. La gente todavía debe enmendar sus vidas. El templo no hacía prodigios, simplemente ellos no estaban bien en lo que Dios quería. Estaban pecando, porque digamos el desaliento, toda la poca proporción, eso era pecado. Es pecado hasta el día de hoy. Dice, por ejemplo, cuando habla aquí en su palabra, la carne santificada, alude a la carne del sacrificio. ¿Cómo eran los animalitos que ofrecían? Porque, hermana, antiguamente sabemos cómo tenían que ser. Yo imagino que los crían a partecitas ya de guaguitas y ese. Cómo era todo perfecto. Cómo eran digamos, y eran dados animalitos para el holocausto. Que ofrendaban para construir, se habían ocupado en sus casas los recursos dados para el templo. Y lo que estaban a veces construidos no eran santificados. Los materiales. Dice que acá, y como era todo inmundo, comparó a su pueblo como estas ofrendas. Inmunda como todas sus obras y sus manos. Bendito sea su nombre, hermana, porque no fue prioridad para ellos, ni sus materiales, ni su tiempo, ni sus recursos, nada fue prioridad primero para Dios. Y la exhortación es igual para todas las generaciones, mi hermano. Buscar primero las cosas de Dios y confía que Él suplirá las necesidades para que las cumpla. Y la gloria de toda obra, hermana, que nos propongamos, viene de la presencia de Dios en ella. Todo lo que nos manda el Señor viene de la presencia de Él, por lo cual Él pone su gloria maravillosa. Y Él nos bendecirá para este fin. Y acá en el 15-19 pues, le manda meditar su conducta delante de lo ordenado por Dios. Meditar. Y en varias partes dice ahí. El 16, al pedirle al pueblo que mira hacia atrás lo que era antes. Porque tal como habla mi hermana, Dios toma la naturaleza para castigar al pueblo. Él la toma. Sequía, hambruna. Hay tantas cosas, hermana, las cosechas, las plagas, las calamidades, hermana, todos naturales, como decía mi hermana.
fueron utilizados por Dios para alertar al pueblo de su pecado. Porque Dios cuando usa eso es para alertar de algún pecado. ¿Ah? Y dice, pero ellos no había dado resultado. Aquí se no da resultado hasta el final, mi hermano. Dice también el versículo 19, más de Dios bendeciré, palabra segura. Cuando Dios dice, os bendeciré, no dice al tiro nada. La cosa, nosotros no tenemos paciencia, yo hablo de mí. Queremos al tiro. Pero a veces pasan años. A veces la bendición no los cae a nosotros, pero a nuestra descendencia. Pero es palabra segura cuando Él dice que bendecirá. Y aunque es inmerecida esta provisión, mi hermana, en el versículo 20, 23 son los últimos. En estos versículos Ageo entrega mensajes solo a Zorobabel, gobernador de Judá. Aquí alude también al juicio final de Dios, antes del arribo del mundo venir. También en la palabra dice, habla de la espada del hermano. Dios enfrentará entre sí a quienes se oponen a su pueblo, de manera que se destruyan mutuamente. Imagínense, los enemigos del pueblo de Dios van a destruirse. Es como, hermana, yo recuerdo cuando el pueblo israelí no tuvo que pelear. Simplemente que Dios, se mataron entre ellos. Y el pueblo no hizo nada. Dios lo hizo todo, fue una pelea de Dios. Es lo mismo aquí, mi hermana. Bendito sea el Señor. El enemigo, los enemigos del pueblo Israel, y ahora los hay. El pueblo Israel está ahí, hermana, encerrado y rodeado porque incluso hubieron gobernantes que dijeron que querían borrar de la tierra a Israel. Pero ese Dios que estuvo antes todavía está, mi hermana, con ellos, en medio de su pueblo. Porque hay un remanente. Y Dios abrirá el corazón de ellos para que comprendan. Así que combina lo de antes y lo de ahora en lo mismo. Dice el versículo 23, el último, mi hermana. Anillo de sellar, que será Zorobabel como un anillo de sellar, como cuando hacían pacto y ponían el anillo, que nada, ya eso era y nadie lo decía. Y anillo, que significa que Dios tomó a Zorobabel y lo puso para sellar lo que él iba a hacer. Dice, artículo especial, de especial valor para su poseedor. Digamos, el nombre de Zorobabel quedará grabado como una señal para que todos vean el tratamiento especial del cual Dios le da. Dice, en este versículo también, en 23, aparece la segunda referencia a la venida del Mesías. Este libro cierra con una mención a Zorobabel, la cual vincula este libro casi al final del Antiguo Testamento, con el primero del Nuevo Testamento, lo que decía. Es bueno leer también allá y acá, porque hay uniones, hermana, entre los libros. Hay uniones. Dice, hermana, Zorobabel es una de las personas mencionadas en la genealogía de Jesús. Bendito sea. Y cosas en su figura revelante que la vinculan con la del Mesías. Porque, hermana, tenía una naturaleza de siervo, la cual tuvo su máxima expresión en el más grande hijo de Zorobabel, Jesús, lo que indica que la más alta y definitiva bendición de Dios se encarga en una persona, la de su hijo Jesucristo. Imagínense, la genealogía, pues dice que Zorobabel también venía de David. Así, hermana, todo Dios lo tiene tan bien planeado como nuestras vidas. Yo siempre digo, yo me voy a ir de esta tierra porque lo único que traje invisible es porque ahí quedó el día que debo volver a casa. Imagínate, todo Dios lo tiene predestinado. Y hermana dice, termina la reedificación del templo. Los otros pueblos hicieron puntualmente, me decir, los enemigos lo pusieron puntualmente, hermana,
según el rey Darío, según la orden de Darío, lo hicieron todo puntualmente entregar los materiales al pueblo que había ordenado, y el pueblo judío edificaba y prosperaban. Imagínense, edificar y prosperar después de haber pasado tantas cosas. Pero entre medio, hermana, yo había tomado a Ageo y a Zacarías para que animaran el pueblo. Y se habían animado, pero vinieron esto y llegaron de allá del rey, personaje, ¿ah? Dice, prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío, de Artajerjer, rey de Persia. Aquí Dios tomó a cuantos hermanas para que bendijeran la obra. ¿Ah? Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Era el 6º año del reinado del rey Darío. La dedicación la hicieron con gozo y ofrecieron holocausto por expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y los sacerdotes y levitas para el servicio de Dios en Jerusalén. Y esto me traía a mi memoria, hermana, la alabanza que me dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Judá. Qué hermoso, ¿eh? Y esto es, hermana, lo maravilloso, lo que Dios nos ha dado con mi hermanita Rosita. Y verdaderamente yo le decía a la hermana Rosita, tenemos que dar ánimo, porque no los podíamos juntar por enfermedades o por médicos. Pero a veces Dios toma lo débil. Así que sé que ella y yo hemos entregado lo que Dios nos dio, porque tanto ella como yo entendemos que no pudimos entregar lo que no entendemos. ¿Ah? Y esto es lo que entendimos nosotros. Qué hermoso, pues, hermana. Ahora Dios está mirando la construcción de los templos humanos. Y el material está en la Biblia, de la primera a la última página. Y ahí Dios hirió con viento solano, con tantas cosas, hermana. Así que Dios nos ayude, por hermano amado. Amén. Porque muchas cosas Dios no mira lo material de uno, porque de él, la mano de él viene. Él es el dueño de todo. Por eso, hermana, ayúdelo al Señor y muchas cosas, hermana. Este libro es para ahondarlo todos ustedes que entienden más, porque es muy hermoso. Porque en este tiempo tenemos que sacar nuestro ejemplo para nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra prioridad? Meditamos cómo andamos, yo lo digo por mí. Es lo primordial para mí. Obedezco a Dios, estoy construyendo el templo, porque este es el templo del Dios vivo y el Espíritu Santo vive dentro. Sí, por lo cual este templo algo tiene que ver. Así que para mi Dios, hermana, como decía, hay muchas cosas maravillosas, pero hasta aquí dejo mi parte. Bendecimos las vidas de nuestras dos hermanas, ¿cierto? Muchas gracias por compartir la palabra, ¿cierto? Aprendimos mucho, ¿cierto? Suele pasar que estos libritos que son cortitos, que están en el Antiguo Testamento, son de lo que menos uno escucha de repente, ¿cierto? Así que siempre es bueno echarle un ojo a estos libros, porque contienen bastante sabiduría y obviamente es palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a hacer como un resumen cortito, pero general, para tomar todas estas ideas, ¿cierto? Como bien había dicho nuestra hermana Orfilia, el contexto es que recuerden que el pueblo de Israel fue conquistado, fue destruido, el templo quemaron las puertas, dejaron todo destruido Israel. Y no solamente eso, sino que a la gente la deportaron. ¿Qué significa? La sacaron de su propia tierra y se la llevaron a Babilonia. Ahí tenemos todo lo que es Jeremías, ¿cierto? Cuando llora, ve toda la destrucción y se lamenta, ¿ya? Entonces, Ageo, ¿qué viene a hacer este libro? Es después, cuando ya vuelven nuevamente a su tierra, ¿ya? Y esta es el contexto con el rey Ciro. Ahora están los persas, ¿cierto? Como bien decía,
Ciro, enviado por el Señor, ¿cierto? Dio la orden y el decreto para que pudieran volver a sus tierras, edificar su templo, y no solamente eso, sino que, como bien decía, le dio todo para que pudieran construir. Los recursos, los materiales, le entregó todo, ¿ya? ¿Y cuál fue el problema? Como ahí mencionó la hermana Rosita en el capítulo 1, que empezaron, en vez de construir el templo, empezaron a construir sus propias casas. Hay unos comentarios por ahí que mencionan de dónde sacaron los materiales. Los materiales que iban a hacer para el templo lo ocuparon para hacer sus propias casas. Esos recursos que iban a hacer para el Señor, para su construcción, empezaron a adornar sus propias viviendas, ¿cierto? Entonces ahí hay, como bien decía, una palabra del Señor. Ellos decían, no, si todavía no es tiempo de construir, ¿cierto? Como bien decían, no era su prioridad, ¿cierto? Y el Señor les dice en Ageo versículo 1, es para vos, capítulo 1, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. En el versículo 9 dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corra a su propia casa. O sea, ellos estaban más preocupados de sus propias casas que de la casa del Señor, que era la orden, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos eso. Y como bien decían la hermana, aquí fue hermoso porque el profeta habló y todos hicieron caso. Pero algunos comentarios y unas cositas que he aprendido es que ¿de dónde tuvieron que sacar los materiales para construir el templo? ¿De dónde se imaginan ustedes que sacaron los materiales? A ver si alguien se desmutea ahí. ¿De dónde creen que sacaron esos materiales para construir el templo? Si ya todos se lo habían acabado. De sus mismas casas. Ahí por ahí uno sacaba, no sé, supongamos de lo que estaba construido en ese tiempo, un ladrillo por acá, una tablita por acá, y todos a la voz, ¿cierto? A la orden del Señor, tuvieron que sacar cada uno de nuevo, desarmar de sus propias casas para armar el templo. Y por eso se dice de que el segundo templo era más como más armadito así, con cosas de segunda mano, ¿ya? Era como, no tenía esa gloria, esa majestuosidad que estaba en el primero, ¿ya? Otra cosita que añadir es que resultó que ellos estaban construyendo sus casas, pero como bien decían las hermanas, empezó a haber sequía, empezó a haber hambruna. Entonces podemos decir que cuando nosotros estamos con el Señor, está la protección y está la provisión de Él. Entonces, cuando no está su cobertura, cuando no estamos con el Señor, se va todo eso y quedamos al son de este mundo, ¿cierto? De hecho, estas consecuencias que ellos tuvieron salen en Deuteronomio, se los voy a, por si alguien está anotando ahí, en Deuteronomio 28, 20 salen las consecuencias de la desobediencia, que prácticamente era esto, la sequía, la hambruna, ¿cierto? Entonces, aquí le está diciendo, por esto, por no obedecer al Señor, por no tener una relación íntima con nuestro Dios, están teniendo todas estas consecuencias. ¿Sí? ¿Se escucha bien, cierto? Es que no sé si se me queda pegado, me avisan, ¿ya? Entonces la cosa es que ya se pone en mano a la obra, como había dicho, empezaron a sacar de sus propias casas para armar, para devolver todo lo que habían ocupado en sus propias casas, y como dije, el templo que quedó, que se estaba construyendo, era como con materiales de segunda mano, con materiales ya que habían sido ocupados para otras cosas. Y ahí obviamente se entristecen porque el templo como de Salomón era más bonito, el de ahora no tanto, ¿cierto? Y Ageo los interpela y les dice, no es tiempo de lamentarse, ya no es tiempo de que tengan pena, al contrario, anímense, porque yo ahora estoy con ustedes. Ya no lloren, ya no se lamenten,
que vuelva el gozo, tiene que ser un tiempo de fiesta, porque se está edificando la casa de Dios. Alégrense, suban el ánimo, no pasen llorando, no se lamenten, que sea fiesta, porque ahora yo estoy con ustedes. Y eso es lo que importa, eso es lo que realmente importa. No importa cómo se vea el templo, importa que ahora el Señor esté con nosotros. No importa la enfermedad, no importa el coronavirus, no importa nuestra situación económica, no importa. Lo que importa es que el Señor está con nosotros. Eso es lo importante. Y por eso debe haber fiesta, debe haber baile, debe haber adoración, debe haber alabanza, no lamentación, ¿cierto? Y ese versículo que hemos escuchado hartas veces, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Algo bonito que había escuchado es que al Señor no le impresiona lo ostentoso que puede ser nuestro templo. Al Señor no le impresiona que nosotros tengamos, no sé, la mejor guitarra para tocar la alabanza. No le interesa que tengamos la mejor puerta o los materiales de mármol en nuestros templos o en el templo de ese. Al Señor no le impresiona, porque Él es el Señor de todo, Él es el Señor del oro, de la plata, así que a nosotros no lo podemos impresionar, porque Él es Dios de todo. Entonces, como bien mencionaban las hermanas, a mí lo que me importa es su obediencia. A través de edificar el templo, se estaba mostrando un compromiso con el Señor, un volver de nuevo a la adoración con Dios. Y eso al Señor, eso es lo que le importaba. No le importaba el objetivo final de construir el templo y tener un templo, porque sabemos que después ese templo fue destruido, ¿cierto? Y ahora reinó Cristo, ¿cierto? A él lo que le importaba es el corazón que tenían ellos al momento de trabajar para el Señor. Y eso abre paso después a lo siguiente. Después el Señor a través de Ageo, el Señor les muestra algo, les dice, si una persona inmunda toca, por ejemplo, la carne, la comida, ¿eso se vuelve inmundo?, les decía. Y los sacerdotes y todos decían sí, porque esa era su norma. Si alguien inmundo tocaba otra cosa inmunda, esa cosa se volvía inmunda. Entonces aquí Ageo les dice, es lo mismo. Si ustedes vienen con desobediencia, con disgusto a construir mi templo, ¿cómo sería mi templo entonces? Sería igual de inmundo. Entonces aquí le está diciendo, es como por ejemplo, si yo, no sé, en la iglesia me toca barrer, es una bendición servir al Señor, pero si eso lo hago con un corazón de envidia, de enojo, ¿sirve lo que estoy haciendo? Sirve para la iglesia, los hermanos, ¿cierto? Pero para Dios eso no sirve. Entonces, si yo hago cosas con un corazón que no está humillado al Señor, de nada sirve. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes, si construyen este templo, pero sin que yo sea el primero en sus vidas, sin que se amen lo uno al otro, sin que me tengan a mí como prioridad, sin esa humillación de corazón, de nada va a servir. Porque el Señor quiere que sean santos. Si ellos son santos, si ellos cumplen su palabra, entonces todo lo demás va a ser santo. Amén. Así que, y por último, como bien decía, la última palabra que les dice es dirigida a Zorobabel, que finalmente le dice, yo te escogí a ti porque de ti va a venir el Mesías. Dios lo escogió a él como gobernador y también para seguir la genealogía de Jesucristo. Y qué interesante esto del templo, que es lo más primordial de este pasaje, que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Y por qué? Porque vendrá Cristo, vendrá el Rey a tomar su lugar. En algún momento vendrá el Señor por su iglesia, ¿cierto?
donde todos reconocerán al Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos verán su gloria. Así que no se preocupen por ahora, les dice, porque este templo vendrá uno mejor donde quien lo va a reinar, quien va a tomar la corona de este templo, ¿cierto? Así que es un bonito libro que nos sigue hablando hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros vamos a tener nuestro aniversario, algún día vamos a tener nuestra iglesia, y cada vez que hagamos como cosas como de templo, o nosotros mismos, porque somos el templo de Dios, recordemos este libro. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Porque nuestras decisiones marcan mucho, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Y finalmente, que todo lo que hagamos de servicio al Señor sea con humillación, por amor a Él. Porque si no, de nada sirve. De nada sirve que tengamos una iglesia si realmente nuestra relación con Dios no está. Eso es lo más importante y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que le gusta, eso es lo que es un perfume agradable para Él. Amén. Así que muchas gracias a la hermana y así a los estudios que vendrán y la oportunidad de que tengamos de dar estudios, palabra, que el Señor nos sea usando y que cada día aprendamos más de su palabra y nos enamoremos del Señor. Amén, que nos enamoremos de su palabra, de su escritura y así todo lo que vayamos aprendiendo, usted se lo pueda compartir a los demás. A la amiga, al amigo, al compañero, a los nietos, a los hermanos. Usted todo lo que vaya aprendiendo hermoso del Señor, compártalo. ¿Ya? Porque como decíamos, uno se puede llenar de palabras, se puede maravillar, ¿cierto? Pero si uno no lo comparte, está impidiendo que la bendición crezca para los demás. Amén. No sé si hay algunas palabras de la hermana, algunas preguntas, algunos comentarios, así que buena la exposición, ¿cierto? El estudio, algunas palabras que quieran comentar la hermana, el hermano. Dejo el micrófono abierto. ¿Qué les pareció? O ustedes mismas, hermana Orfilia, hermana Rosita, ¿qué les gustó del libro? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué aprendieron? ¿Alguna palabra o alguna frase con quien se hayan quedado? Así que dejo el micrófono abierto ahora, por si quieren compartir. Que hay que ser fiel a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, se acabe el mundo todo, pero uno tiene que estar con la fe arriba. La fe de uno tiene que ser más grande que el tener una casa, el que tener una cama, no. La fe hacia Dios es la obediencia. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos niños. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está transmitiendo en los últimos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, porque el mundo va sin rumbo. Sí. Y Dios tiene que venir a la tierra, porque este mundo lo hizo Él. Él es el dueño de este mundo. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Amén. Porque el viento lo creó Dios, todo. Sí. Siento que yo a veces como que también la palabra en la Biblia no la entiendo, pero de repente Dios me ilumina y puedo entender lo que dice cada hoja de la Biblia. Todo le pertenece al Señor finalmente, todo lo hace el Señor. Lo único que nosotros tenemos para ofrecerle al Señor es nuestra obediencia, nuestra adoración. Un corazón humillado, ¿cierto? Nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Amén. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hermana Irene. No, que estuvo muy hermosa la exposición y el Señor la usó muy bien. Clarito todo, la enseñanza nos dejó muy claro. Bueno, el Señor la ha usado a las tres muy bien.
respecto al templo destruido, bueno, ahora nosotros somos el templo de Dios Sí. y nosotros tenemos que estar construyendo este templo, Sí. estarnos cuidando y edificándonos. Edificándonos. Sí. Eso más que nada. Y mire qué bonito con lo que usted dice, nosotros somos templo y mi hermano también es templo. Entonces yo Sí. tengo que edificar a mi hermano también, con Sí. amor, ¿cierto? Edificarme a mí con la palabra del Señor, en oración, en ayuno, pero edificar también a mi hermano que también es templo. Ahí también habita el Espíritu Santo, ¿cierto? Que finalmente es lo que dice en las cartas de Pablo, edificarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Irene, por su comentario. ¿Alguien más? Ya. Vamos a finalizar entonces. Amén. Si alguien quedó con alguna pregunta o se le vino un comentario después, se les puede dirigir a la hermana Orfilia, a la hermana Rosita, a mis papás, a mí. Pero la idea es que cualquier comentario, ustedes no sé si quieren que les mande los apuntes, también ahí contáctense con ellos, ¿cierto? Y que seamos de bendición. Lo que no sabía, ¿Ya? yo sabía que Jesús venía de la genealogía de David, pero no sabía que Zorobabel Sí. también es de la genealogía de David. Sí, vienen de ahí, David, Zorobabel. Sí. De hecho es bonito porque, o sea, Zorobabel lo mencionan harto en otros libros, en Zacarías, Malaquías, sí. lo mencionan en pero varios. Sí. ¿Él es de David, viene? Sí. Vienen de allá. Es de parte de la genealogía de Jesús. Y lo bonito es que, bueno, creo que el Nuevo Testamento también lo menciona a Zorobabel. ¿Y por qué menciona a Zorobabel? Porque cumplió, o sea, en Cristo se cumplen el reinado y sumo sacerdote. Entonces, como que ocupa la imagen de Zorobabel para explicar eso, que Cristo es al mismo tiempo rey y sumo sacerdote. ¿Y qué significa sumo sacerdote? Intercesor, que él intercede, él es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, es interesante estudiar el personaje de Zorobabel. Interesante porque aparece harto, ¿cierto? Aparece harto en los libros y yo no sabía que era de la genealogía de David. Y eso ya lo aprendí hoy día. Sí, cada día se aprende algo nuevo. Gracias. Sí. Hermana Orfilia, ¿algo que decir? Que ahí la veo como hablando. Ahí, de nuevo, que se muteó. Se tiene que activar el audio. Al micrófono. Como que lo abrió y lo cerró así. Ahí vamos a esperar. Ahí sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí. No, como preguntaba usted con qué nos quedamos. A mi hermana siempre yo de años, yo miraba a mi casa y le decía, Señor, que la comodidad nunca me ate para no ir a ti. Digamos, porque yo siempre digo, Él habita en nosotros, pero Él tiene una casa, en la cual la palabra de Dios dice, la casa donde he puesto mi nombre, id. Sigamos, o tenemos que ir. Y lo que quedó en mí es mi prioridad. Muchos años yo le he pedido a Dios que Él sea la prioridad para mí, porque más ahora en este tiempo que Dios ha bendecido, buena casita, sea del material que sea, tenemos las comodidades, la casita calentita, una camita, los paramos en el frigider, siempre hay algo, y siempre yo he tenido ese cuidado de la prioridad cuál es. Por eso me duele no poder ahora hacer lo que
quisiera hacer a Dios. Porque esta carne es regalona. ¿Sí o no? Esta carne es llevada a la comodidad, todo. Así que ahí, para dice Señor, pelea la buena batalla. Como esta es regalona y Dios nos ha bendecido, ella quiere quedarse. ¿Y qué va a hacer el espíritu? Porque el espíritu mora dentro de este cascarón regodión, reclamón y todo. Eso, hermanas, toda mi vida y con el libro, el Señor me recordó lo que siempre yo he tenido temor, mi prioridad. Porque Sí. cuesta, mi hermana, y más cuando uno es bendecida, porque cuando estamos pasando dificultades, nos acercamos y vamos. Donde sea la casa de Dios, vamos. Pero cuando hay comodidad y la carne es una lucha constante. Sí. Y eso, mi hermanita, me lo recordó el Señor, que toda mi vida he tenido temor a eso. He tenido harto temor. Sí. Así que ese era lo que me quedó marcado tantos años, y con este libro me hizo recordar. Recordar. Sí, Amén. es como esa Amén. palabra finalmente que dice que cada día tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Tomar nuestra cruz, porque es un trabajo de día tras día, ¿cierto? Amén. Donde que cada día le digamos, Señor, ayúdame a que tú seas mi prioridad. Hace poco escuchaba unas palabras de una persona cristiana que decía, qué triste es pensar que el dinero ha tomado el primer lugar en nuestras vidas, decía. El dinero es el que te Así. trae la felicidad, el dinero es el que te trae la seguridad, el dinero es el que te trae la paz, la tranquilidad. Y decía, y cuando no, cuando debiese ser lo contrario, que el Señor sea nuestra paz, que el Señor sea nuestra seguridad, que el Señor sea nuestra protección, que nosotros vivimos para el Señor y no para el dinero, ¿cierto? Así que Amén. ahí les dejo una reflexión que había escuchado, no es mía, pero la escuché de ahí de vos, fue un predicador. Y así que muchas gracias por sus comentarios. Vamos a terminar orando al Señor, dándole gracias Amén. por su enseñanza.